Lo que pretende este ciclo, esta es la última mesa que vamos a tener, es hablar de 4 temas transversales a las 3 divisiones elegidas por las directoras y los directores de las divisiones para poder tener una mesa de voces plurales de todas las divisiones con respecto a cómo abordar estas temáticas. Ya hablamos de género, ya hablamos de inteligencia artificial, también hablamos, ¿qué me falta? De medio ambiente y cambio climático, y esta mesa el día de hoy es justamente sobre cuestiones del agua. Entonces nos acompaña el doctor Alfonso Espitia, para quien pido un fuerte aplauso, por favor. El doctor Espitia será nuestro moderador. Él dará introducción al tema del día de hoy y posteriormente a eso pasaremos a la mesa redonda, donde estarán participando el doctor Erasmo Flores, para quien pido un aplauso también, por favor. La doctora Fabiola Sosa Rodríguez, un aplauso también para ella, bienvenida. Y el doctor Pablo David Elías, quien está aquí con nosotros. Muy bien, en ese sentido le voy a dar y va a conducir la mesa la maestra Oriana Trejo por parte de la Dirección de Comunicación de Conocimiento. Bienvenida, Oriana. Muchas gracias y gracias por acompañarnos al cierre de este ciclo. Y bueno, les recuerdo que por estar asistiendo a estas conferencias, además pueden participar en el sorteo de premios. Hoy es la última sesión, entonces al finalizar vamos a poner el código QR para que puedan ustedes escanearlo, y también al tener el 75% de asistencia, además de participar en el sorteo, les otorgaremos una constancia por haber asistido al ciclo. Esto ocurrirá en los últimos 5 minutos una vez culminada la conferencia, y les pedimos que sigan alguna de las redes sociales de @conocimiento-guam. Bueno, les presento a nuestro panel del día de hoy, comenzando justamente por el doctor Alfonso Espitia Cabrera, quien es doctor en Medio Ambiente y Desarrollo por el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente es profesor del Departamento de Ingeniería Ambiental aquí en la unidad. Y bueno, dentro de sus trayectorias ha dirigido más de 50 proyectos en los cuales se incluyen temáticas como remediación de suelos contaminados con hidrocarburos, estudios de impacto ambiental y riesgo y programas de prevención de accidentes. Dentro de las temáticas que aborda el doctor está el análisis de ciclo de vida, control de la contaminación atmosférica y la restauración del suelo. Muchas gracias, doctor, por también guiar esta conversación. Les presento también al maestro Erasmo Flores Valverde, quien es maestro en Química Analítica por el Tecnológico de Monterrey, profesor del Departamento de Ciencias Básicas de aquí de Guamas-Capotzalco, y ha sido responsable de distintos proyectos como el proyecto de desarrollo de métodos analíticos y su aplicación en agua, suelo y residuos. Dentro de los temas de investigación abarca la síntesis y caracterización, la biotecnología y la nanotecnología. La doctora Fabiola Sosa Rodríguez es doctora en estudios urbanos y ambientales por el Colmex, jefa del área de crecimiento y medio ambiente de Guamas-Capotzalco. Pertenece a distintas redes como la Red Climática de CONACYT y el Consejo Mundial de las Ciencias Sociales de la UNESCO. Y dentro de sus temas de investigación se encuentra la economía, gestión de políticas públicas del agua, biocombustibles y el manejo de residuos. Finalmente tenemos al doctor Pablo David Elías, quien es doctor en arquitectura por la Universidad de Colima, profesor del Departamento de Medio Ambiente de esta unidad, y desarrolla distintos proyectos, en este caso para la preservación de paisajes lacustres a través de la transferencia de conocimiento del impacto del uso del suelo. Sus temas de investigación son principalmente la arquitectura bioclimática, edificaciones sustentables y eficiencia energética. Así que, como pueden ver, pues tenemos un panel muy nutrido y muy interesante para hablar de esta temática tan relevante para todo nuestro país. Y para hablar y aperturar esta conversación, vamos a iniciar con el doctor Alfonso hablando de los retos y soluciones del agua en México. Bueno, buenas tardes, muchas gracias que vinieron. Me parece, como ustedes saben, este tema es un tema que está en este momento de moda, ¿no? Si ustedes compran el periódico Milenio, por ejemplo, de hoy, viene otra descripción de la problemática
muy focalizada a las ciudades y al abastecimiento, ¿no? Pero me gustaría comentar, podría pasar la siguiente, que el agua tiene muchos usos, ¿no? Y no solamente hay problemas con el abastecimiento para la población, sino también hay otros problemas. O sea, por ejemplo, en el país el mayor consumo de agua es en la agricultura y estamos hablando de un 75.7%. Es decir, el agua que le llega al abastecimiento humano, pues estamos hablando solamente de un 14%, ¿no? Pero también el agua se usa para hacer energía, o sea, las hidroeléctricas, que juegan un papel muy importante en la producción de energía y que actualmente, por ejemplo, están al 40% de las presas, de su capacidad, y ya existen problemas para la generación de energía eléctrica, ¿no? Y luego también la industria, ¿no? Nada más como un comentario, recientemente quizás se enteraron, hubo un problema en Monterrey, eso fue hace como un año, la gente no tenía agua, y por ejemplo, el consumo de agua en Monterrey eran 14 millones de metros cúbicos al día, de los cuales solamente 3 se le daba a la población, o sea, el resto es para la industria, ¿no? Es una ciudad industrial que requiere mucha agua. Entonces, en este caso, pues, la industria juega un papel muy importante, ¿no? Como seguramente ustedes saben, una de las condiciones para que tener la minera era que hubiera agua, ¿no? Y una condición para que se desarrollen los parques industriales del transísmico es que hay agua, ¿no? Pero si no hay agua no van a venir, ¿no? Es decir, no va a haber relocalización de industrias porque no hay agua, ¿no? En este momento hay industrias que están paradas, por ejemplo la minería. Ahorita en el norte de Sonora hay grandes proyectos mineros del Grupo México que están parados porque no hay agua y están contemplando comprar las aguas negras de Douglas, Arizona, y de Nacosari y de Cananea para tratarlas y poder alimentar sus procesos, ¿no? Por otra parte, seguramente también han oído que hay cultivos que demandan mucha agua y que hay incluso corrientes internacionales que están en contra de esos cultivos, como por ejemplo el caso del aguacate, ¿no? El aguacate consume mucha agua. Hay cultivos que consumían tanta agua que desaparecieron porque no hubo más agua. Por ejemplo, seguramente oyeron hablar alguna vez que la fresa era de Irapuato, ¿no? Bueno, eso fue hace 40 años, ¿no? La fresa después se producía en Zamora, donde el río Duero se agotó, y entonces ahora la fresa se produce en Marabatío, que es una ciudad, es un área que tiene mucha agua subterránea. Alguna vez fue el granero de México en la época de Porfirio Díaz, ¿no? Es decir, el agua tiene muchas facetas y el problema del agua es un problema multifactorial, ¿no? Podría pasar la siguiente. Miren, por ejemplo, el caso de la agricultura. Mientras nosotros consumimos el 75%, por ejemplo, Francia consume el 10% en la agricultura. ¿Por qué? Porque tiene una agricultura muy tecnificada, ¿no? Francia, además, es un país que está sobre un manto de agua impresionante, que puede soportar viñedos, que puede soportar mucha agricultura, ¿no? Canadá, que es un país que tiene mucha agua, pues consume nada más el 9%, pero Estados Unidos consume el 25%, aquí se me borró el dato, pero por ejemplo, países parecidos a nosotros, Brasil el 60%, España el 65%, Turquía el 70%, ¿no? Y hay otros países que están peor, como Indonesia, que consume el 95% en la agricultura, o Egipto, que consume el 83%, ¿no? Es decir, una manera de resolver el problema del agua pues, sería tecnificar la agricultura, ¿no? Y reducir ese 75.7 a valores pues, que haya disponibilidad de agua para otros usos, ¿no? Por ejemplo, para el abastecimiento. El abastecimiento también aquí estamos hablando de que los países son diferentes, ¿no? Los países del primer mundo pues tienen esos abastecimientos, ¿no? Pero datos, por ejemplo, de la ONU, dice que hay 200 millones en el mundo que no tienen agua, acceso al agua potable, ¿no? De los cuales la ONU asegura que hay 12 millones en México. Es decir, hay problemas en el abastecimiento, ¿no? Porque no hay disponibilidad del agua. En la industria, que incluye la energía, porque se puede dividir, por supuesto, eso, ¿no? Pero en la energía, por ejemplo, Estados Unidos tiene el 70%, Brasil el 20%, y nosotros tenemos el 5%, ¿no? Indonesia también tiene niveles muy altos, ¿no? Es decir,
La problemática es diferente de acuerdo con los modelos económicos que tiene cada país, ¿no? Con su población, etcétera, ¿no? Su industria y todo lo demás que viene asociado. ¿Puede pasar la siguiente? Entonces, los problemas que existen en el país, pues fundamentalmente son que tenemos baja disponibilidad, ¿no? En este momento hay sequías en muchas áreas del país, muchos acuíferos están agotados. Por ejemplo, la semana pasada cerraron 20 pozos en la ciudad de Morelia, porque ya están agotados, ¿no? Y no hay agua para esa ciudad. Esa ciudad fue planeada su estructura de agua para 400,000 habitantes y son 950,000. Sus veneros ya se agotaron y los pozos ya se agotaron. Entonces ahora, pozos que estaban a 150 metros, ahora tienen que hacerlo a 500 con el costo asociado, ¿no? Es decir, no hay agua en muchos lugares, ¿no? Aquí se dijo que los problemas que iba a pasar, iban a haber muchas ciudades sin agua. Por ejemplo, La Paz, Monterrey, Puebla, Querétaro, Guanajuato. La gente pensaba que iba a ser La Paz la primera, pero la primera fue Monterrey, ¿no? Y tuvo que intervenir el gobierno federal para pedirle a la industria que se diera parte de su concesión del agua para la población, porque no tienen agua, ¿no? Es decir, porque el agua en Monterrey pues está orientada fundamentalmente para la industria, ¿no? Entonces, esos son problemas asociados. No ha ocurrido esto en otro momento, pero por ejemplo la semana pasada hubo escasez en la Ciudad de México y San Luis Potosí y tuvo que intervenir el gobierno, tuvo que llevar pipas porque no hay agua, ¿no? Es decir, la disponibilidad del agua no existe, ¿no? Las presas están al 40%. Hoy, por ejemplo, en el diario Milenio hablan de que la presa del Cutzamala está al 40%, ¿no? Y hay problemas asociados con esto. O sea, por ejemplo, hace más o menos como un año, la jefa del gobierno del Distrito Federal, la Ciudad de México, que es Claudia Sheinbaum, que estaba ahí, propuso que le dieran a los campesinos del río Cutzamala, que nace en Michoacán, que le dieran 100 millones de pesos la Ciudad de México y el Estado de México, para que no huachicolearan el agua, así lo llamaron, ¿eh? Porque ellos quieren esa agua para su agricultura, ahí nace el agua, es propiedad de esa comunidad. Y entonces ellos no quieren que se desvíe a la Ciudad de México y el Estado de México, ¿no? En este momento se desviaban habitualmente 12 metros cúbicos por segundo, millones de metros cúbicos por segundo, ¿no? De los cuales el gobierno ha tenido que bajar a 8 y le da como el 30%, como el 40% al Estado de México, el 50% a la Ciudad de México. Y hay escasez de agua. En este momento, ustedes saben que en la UAM no tenemos agua en los baños, están cerrados, ¿no? Y que estamos comprando agua. Y además, hay tantos problemas asociados con esto, que se compra agua del sur de la ciudad, de Jilotepec, porque si se compara cerca de aquí, hay muchos robos, ¿no? Entonces tenemos que traer agua de Jilotepec con los costes asociados en el transporte, ¿no? Es decir, el problema es muy severo, ¿no? Y se sabe que hay escasez de agua en Azcapotzalco, en Iztapalapa, en Coyoacán, problemas muy graves, ¿no? Comunidades que tienen ausencia de agua durante mucho tiempo, ¿no? En la Ciudad de México el tandeo ya es una práctica común, es decir, le dan agua a la población ciertos días a la semana y solamente unas horas, ¿no? Hay un problema brutal en Ecatepec, son 1.200.000 habitantes, ¿no? Y todo el tiempo están cerrando las avenidas demandando agua, ¿no? Y el gobierno tiene que enviar pipas, ¿no? Tiene que negociar eso. Entonces es un problema muy severo. Y esto se ha presentado en todas partes, en la división Álvaro Obregón, en Coyoacán, en Xochimilco, en Tláhuac, en todas partes se ha presentado, porque no hay agua, ¿no? Es un problema muy grave la disponibilidad, ¿no? Yo le voy a pedir al panel que me acompaña es cómo podemos atacar el problema de la baja disponibilidad, de la mala calidad porque el agua está contaminada y cómo podríamos copar los problemas sociales y económicos que están involucrados con esto, ¿no? Es decir, la agricultura tiene problemas porque el agua no tiene buena calidad, no hay disponibilidad, la contaminación es creciente y no hay agua, y entonces una alternativa, por ejemplo, podría ser el reuso, ¿no? Entonces, voy a aprovechar, bueno, lo pido al doctor final, ¿no?
¿Qué podría sugerir para resolver esos tres problemas, ¿no? ¿Me puedes pasar el círculo? Hola, bueno, muy buenos días a todas y todos. Bueno, desde el punto de vista como arquitecto de las ciencias y artes para el diseño, algo que dice la ONU en los Objetivos del Desarrollo Sostenible o Sustentable es: si vamos a hacer algo, hay que hacerlo ya, ¿no? Y a mí me gustaría empezar diciendo que hagamos de cuenta de que, bueno, yo así lo veo personalmente. Este problema es como el ensayo sobre la ceguera de José Saramago, ¿no? Es un tema, bueno, acabamos de pasar un ejemplo, un entrenamiento con COVID-19. Pero el ensayo sobre la ceguera es de un día para otro, se quedan ciegos para quienes no lo han leído todavía. Y es lo mismo, ¿no? Es básicamente de un día para otro puede no haber agua, ¿no? Y entonces yo hago este símil en el sentido de que la distribución y la facilidad que tenemos en zonas urbanas y el privilegio que tenemos en muchas zonas de tener el agua a disponibilidad es un gran privilegio. ¿Qué hacer? Bueno, primero hacer este tipo de eventos, ser conscientes, estudiar, investigar, estar informadas en fuentes confiables, en fuentes de buena calidad, que nos ayuden a comprender la problemática de este fenómeno que, como bien lo dijo el doctor Aspitia, es multifactorial, es sumamente complejo. De esto, para mejorar la problemática que tenemos en la ciudad, bueno, es sumamente complejo, no hay una sola respuesta, son múltiples respuestas, pero, por ejemplo, desde el punto de vista de las edificaciones, evitar, por ejemplo, la sobredensificación. Ya vimos este problema que hubo con el llamado cártel inmobiliario, que no solo por ganarse unos dólares más, diría la película, no solo impactan el uso de suelo, sino que impactan la dosificación del agua en el caso. Por ejemplo, la torre mítica, ¿no? Entonces, investigar conceptos como la torre mítica, el impacto que tiene en las ciudades, eso es algo que tenemos que investigar muy bien y a fondo, porque porque nos impacta a todos, ¿no? Bueno, aquí me quedaría. Me gustaría hacerle una pregunta muy concreta a la doctora Fabiola, debido a que ella es una especialista en áreas socioeconómicas, entre otras cosas, ¿no? Miren, en este momento el agua es un derecho humano, porque así fue declarado en 2012 en la Cámara de Diputados, ¿no? Sin embargo, no se ha publicado la ley de agua, tenemos un vacío legal. La Suprema Corte le ha pedido al Poder Legislativo que lo hagan, y en este momento en la Cámara de Senadores están discutiendo un proyecto de norma, un proyecto de ley, y esperemos que esta vez salga, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntarle a la doctora Fabiola cómo se podría resolver el problema del agua para la producción de alimentos, la agricultura y la industria, ¿no? Y la energía, que juega un papel muy importante, ¿no? Me gustaría conocer cuál sería su Sí, primero, ¿no? Muchas gracias por organizar este espacio. Es un gusto y un privilegio poder estar aquí. Yo creo que se suma mucho la pregunta, está muy ligada a la anterior, porque finalmente
nos platicaste de estos distintos usos y creo que las recomendaciones para atender estos problemas van de la mano. Yo priorizaría 10 cosas. Serían como mis recomendaciones pensando en un proyecto de nación que pudiéramos estar contribuyendo como institución. Y la primera sería tratar el agua. Generamos más de 280 millones de metros cúbicos al año que no se están aprovechando, ¿no? Entonces, en la medida en la que nosotros no seamos capaces de tratar al 100% las aguas residuales, retenerlas, reutilizarlas e incorporarlas de manera asertiva en los procesos productivos, no solamente estamos contaminando los ecosistemas usados a su paso para disponerlos en el mar, sino que estamos desaprovechando oportunidades valiosísimas, ¿no? Tenemos experiencias muy interesantes en otros países en donde el suministro de agua para el consumo humano proviene del agua tratada, la podemos llevar a la calidad que se requiere para su consumo humano y es algo en lo que tenemos que estar invirtiendo. 2, cosecha de agua de lluvia. Desaprovechamos importantes volúmenes de agua que terminan en el drenaje al no aprovecharlos, que pudieran estar atendiendo por lo menos el 30% de la demanda de agua de la población y reduciendo precisamente estas presiones de los sistemas de trasvases de cuencas distantes o la extracción de agua subterránea. Las soluciones basadas en la naturaleza, recuperar, rescatar los distintos sitios que tenemos, ríos, manantiales, cuerpos de agua, así como espacios en donde puedan ser sitios de fuentes importantes, alternativas al agua, además de espacios públicos que puedan ser apropiados para la población. Me parece que es una alternativa que se tendría que estar impulsando. La reparación de las fugas. No sabemos a ciencia cierta cuánto se pierde, pero hay estimaciones que van desde los 30 hasta el 50% del agua que se pierde en fugas en todo el país. Y bueno, si hablamos de 50%, tan solo pensando en la Ciudad de México, sería el caudal que se abastece desde el sistema Lerma-Cutzamala. Un tema difícil, pero hay que entrarle, tiene que ver con la reubicación de la industria. Estamos ahorita en un proceso de mucha presión en términos de crecimiento económico del nearshoring, pero hay que garantizar precisamente el acceso al agua y tendríamos que estar pensando si hay que reubicar a la industria en sitios en donde se garantice el acceso al agua. Desafortunadamente, el 80% del Producto Interno Bruto y el 80% de la población están en zonas de escasez hídrica, mientras que el 20% restante tiene una disponibilidad de más de 10 veces superior y no se está concentrando ahí la población, ¿no? La tecnificación del riego es algo muy importante, que ya habíamos comentado, el fortalecimiento y la participación de la ciudadanía en estos espacios de gobernanza, la conservación de sitios prioritarios o estratégicos a través de la reforestación e inhibir los cambios de uso de suelo es fundamental. En la medida en la que nosotros deforestemos cuenca arriba, estamos incidiendo en la disponibilidad del agua. Mientras no hagamos cumplir estos ordenamientos, no vamos a poder avanzar. La revisión de las concesiones, que está muy de la mano con la ley, es fundamental. Tenemos concesiones de más de 50 años en un contexto de variabilidad climática. Nos lo mostró Monterrey, de un año para otro. Tendríamos que estar repensando en cómo reasignar el agua y cuáles son los usos prioritarios. Usos prioritarios, consumo humano y no se nos olvide, caudal ecológico, ¿no? Si queremos seguir garantizando el acceso al agua, el caudal ecológico será fundamental. Y el 10º, como decálogo, importantísimo, si el agua es un sector prioritario, necesitamos invertir, no en el discurso, invertir en la acción. Llevamos décadas pensando sobre esta crisis, décadas comentando diagnósticos y lo que deberíamos de hacer, y no lo hacemos, y se nos está acabando el tiempo. Muchas gracias. El maestro Erasmo Flores es un experto en el análisis y el control de la calidad del agua. Él ha tenido aquí en la UAM un laboratorio acreditado ante la EMA. Es un laboratorio que ha habido en toda la UAM en su conjunto y tiene mucha experiencia en el tema, ¿no? Entonces, en base a eso, me gustaría que él nos pudiera hablar sobre la problemática de la calidad del agua que aunado con la baja disponibilidad, pues eso se convierte en un problema muy grave, ¿no? Sí. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por su presencia. Bueno, ya se mencionó que una de las
situaciones por las cuales podemos solucionar parte de la problemática que en este momento nos está aquejando, que es la falta de agua. Yo quiero decir que, por ejemplo, uno de los temas que ya se mencionó es la cosecha del agua, ¿sí? ¿Y a qué me refiero? Hablar de la cosecha del agua, pues es en gran parte hablar de que nosotros aprovechemos el agua de lluvia, ¿sí? Entonces, como dicen, dejar de hablar y hacer. Nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer algunos trabajos ya con resultados, ¿sí? Y podría decirlos así rápidamente. ¿Qué es lo que se requiere? Bueno, lo que se requiere es tener una superficie donde se capture el agua. ¿Cómo puede ser esa superficie? Bueno, lo primero es que tiene que ser limpia, pero los materiales pueden ser muy sofisticados o pueden ser relativamente sencillos, considerando a las habitaciones de la ciudad y de nuestro país, que son habitaciones rurales y también habitaciones urbanas, ¿sí? Entonces, pero concretamente, ¿qué es lo que se requiere? Capturar el agua, que la superficie esté relativamente limpia, conducirla pues a una parte donde la vamos a guardar, y eso serían, conducirla hacia la parte donde la vamos a guardar es lo que es más caro, ¿sí? Entonces, bueno, pero se puede empezar con algo sencillo, ¿verdad? Con tanques que normalmente conocemos, y de ahí ir viendo las necesidades. Entonces, algo que no se menciona, pero que es necesario, es una vez que la tengamos capturada, pues entonces ver la calidad, ¿sí? Y bueno, ¿qué es lo que necesitamos? Hacer un análisis del agua. Y todo eso es en realidad relativamente económico, ¿verdad? Porque si ustedes se dan cuenta, es recibirla y por gravedad ya conducirla adecuadamente. Hemos hecho filtros, hechizos, ¿verdad? Decimos nosotros, que son relativamente baratos, que salen relativamente baratos, ¿sí? Y ¿cuál es la dinámica que se sigue? Por ejemplo, vamos a decir, en el Estado de México se hizo el estudio, que son 6 meses de lluvia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues hacer un cálculo para cuánta agua necesitamos en los otros 6 meses, y entonces esa es la que vamos a guardar. Cuando ya sean se cumplan los 6 meses, pues entonces el agua que guardamos es la que vamos a estar usando en época de secas. ¿Sí? Bien. Sí, ya acabó. Me parece que ahorita se va a preguntar al público, ¿verdad? No, tenemos espacio de otras 2 rondas por parte de usted y pasamos al... Muy bien. Pues bien, yo quiero comentar algo que dijo la doctora Fabiola. En el estado de California, que es el estado más rico de Estados Unidos, ya les avisó oficialmente a su población que el año que entra el agua potable va a ser aguas negras tratadas, porque no hay agua, ¿no? Ni siquiera en ese estado, ¿no? Que es el estado más rico, ¿no? Pero hay otros estados que ya lo están haciendo sin avisarles, ¿no? Por cierto, ¿no? Y aquí en México, en Guadalajara, pues la gente siempre ha tomado aguas negras tratadas, ¿no? Porque toman agua del río Santiago, que está totalmente contaminado, porque todas las comunidades a lo largo del río Santiago arrojan sus aguas negras. El río está totalmente contaminado y esa agua la tratan para hacer agua potable, ¿no? Entonces, de ese tamaño está el problema, ¿no? Entonces, en una segunda ronda, pues me gustaría que el maestro
Erasmo continuara con su participación, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, entonces esa es una de las formas, yo creo que es de las formas que a corto plazo debemos ya empezar a trabajar. Y como se ha mencionado, ¿qué se requiere? En realidad, en principio se requieren recursos, pero esta situación, mediante esta metodología, pues son recursos relativamente pocos, ¿verdad? Relativamente pocos. Y la otra es que realmente, ¿cuál es el papel de la universidad? Pues el papel de la universidad es preparar a las gentes. Entonces, preparar a los futuros ingenieros. Cuando decimos captar el agua de lluvia, pues hay muchas formas, hay varias formas que se van a presentar para hacerlo. Entonces, si hablamos de techos urbanos, pues bueno, hay poco espacio relativamente. Entonces eso es en lo que hay que pensar, cómo se le va a hacer. Pero yo creo que pues ese es justamente hay que preparar a la gente para que realmente pues todos empecemos a pensar, ¿verdad? Y no pensemos que bueno, vamos a tener posibilidad de tener una gran superficie para capturar el agua. ¿Por qué? Porque depende de qué tanta vamos a necesitar. Pero bueno, todo eso pues lo tenemos que ir pensando. Y yo creo que pues, el agua de lluvia, bueno, en este momento no la tenemos, pero la vamos a tener. Entonces es un recurso que no debemos desaprovechar. Pensar, yo creo que para el país pensar en tratar el agua y hacerla de una calidad potable, pues yo creo que eso es todavía en nuestro país todavía nos falta mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente son los contaminantes que conocemos ordinariamente, sino ahora ya son otros contaminantes que también generamos y que se ha encontrado que realmente por tratamientos convencionales pues no se pueden quitar, ¿verdad? Entonces, otros países ya del primer mundo probablemente pues tengan esa posibilidad, pero han invertido grandes recursos, ¿sí? Yo creo que nosotros debemos abocarnos en lo que tenemos. Otro estudio que hemos hecho nosotros desde hace algunos años es conocer la calidad del agua del lago Jico, ¿sí? Que la semana pasada las mismas autoridades hablaron sobre esa situación. Entonces, esa agua igual, ya la tenemos. ¿Qué hay que hacer? Su calidad no se puede comparar con la calidad de un agua residual. Su calidad es un poco mejor. Entonces, todas esas situaciones tenemos que aprovecharlas en principio. Quiero hacer un comentario también sobre un problema asociado al agua. Ahorita el canal de Panamá está prácticamente cerrado porque no tiene agua para que pasen los barcos por ahí, ¿no? Eso le abre una gran alternativa al transísmico, ¿no? Pero ese problema ha hecho que los alimentos aumenten su precio y ya hay un desequilibrio internacional, ¿no? Entonces me gustaría preguntarle a la doctora Fabiola en los aspectos económicos, ¿cuáles cree que serían los problemas que el agua puede crear y cómo se podrán solucionar? Sí, vinculándolo también con la pregunta anterior, que me parece muy importante. Hay estadísticas que reportan a nivel internacional que México trata el 60% de sus aguas residuales. Si nosotros hacemos la tarea de ir a revisar cada una de estas plantas, vamos a encontrar que la mayoría no está funcionando, dejan pasar las aguas residuales, muchas de ellas utilizadas precisamente para el riego de alimentos que están contaminados, y también el uso de este tipo de aguas para el riego pues contaminan
el suelo y provocan distintos tipos de enfermedades. Entonces, hay otras estadísticas que más o menos calculan que se está tratando un 20% de estas aguas, mientras que el 80% restante se vierte sin tratamiento, ¿no? Evidentemente sabemos que tenemos nuevos retos en materia de tratamiento, dado que se han encontrado la presencia de algunos contaminantes que se conocen con el nombre de contaminantes emergentes. Me refiero principalmente a fármacos. En realidad, prácticamente el 90% de los medicamentos que consumimos se excretan en la orina o en las heces y solo el 10% se aprovecha. Y por lo tanto muchos de nuestros cuerpos de agua están llenos de fármacos, ¿no? de hormonas, de antipiréticos, antiansiolíticos, etcétera, ¿no? Y por lo tanto los nuevos retos no solamente va a ser tratar el agua con los mecanismos convencionales, sino pensar nuevos mecanismos que nos permitan remover este tipo de contaminantes, ¿no? Tenemos que ser innovadores en este sentido porque muchos de estos procesos de tratamiento o estas plantas están abandonadas porque superan la capacidad económica de capital humano de los ayuntamientos. Los ayuntamientos no cuentan con los recursos para poder atender esta responsabilidad, aunque así se marca de acuerdo al artículo 115 constitucional, el tratamiento y el saneamiento es responsabilidad del gobierno local, pero en realidad el gobierno local no cuenta con los recursos para operar estas plantas. Entonces, tenemos que reflexionar cómo sí se deben de operar, qué estrategias de reactivación, modernización requieren. E incluso en los estados del norte se ha estado discutiendo mucho la opción para garantizar el acceso al agua, el utilizar desalinizadoras. Entonces, vamos a invertir millones de pesos en desalinizadoras cuando no sabemos hacer bien el manejo de las salmueras y cuando en realidad una alternativa más económica es tratar el agua residual. Entonces, en realidad, los esfuerzos y las iniciativas y estos puentes de colaboración con la academia para poder recomendar estos nuevos mecanismos que remuevan los contaminantes emergentes debería de ser la prioridad más que buscar otras alternativas que potencialmente pudieran generar nuevas problemáticas, ¿no? Y me gustaría comentarles un poco de los esfuerzos que hacemos nosotros en materia de cambio climático, en donde hemos identificado que la disponibilidad del agua en el país se va a reducir en un 30% en el mediano plazo, hablamos de escenarios del 2050 al 2070, y se va a reducir potencialmente en un 40% para los escenarios de largo plazo. Pensamos 2050 nos queda muy lejos, pero en realidad tenemos muy poco tiempo para emprender las acciones que requerimos, ¿no? Y qué bueno que tengamos este foro para discutir sobre todos estos aspectos que de verdad son fundamentales, que ya se emprendan, porque estamos cerca del día cero, no solo en una ciudad, sino en muchas ciudades del país. Doctor David, igual, si puedes comentar cómo atacar los problemas del agua, ¿no? Ok, sí. Bueno, pues sobre todo a las y los estudiantes que están presentes en este día, pues como han escuchado, pues hay muchos temas que se han tomado, que se han tratado, pues pueden y se están tratando pues de una manera más bien informativa, ¿no? Entonces podrían tomar nota para posteriormente ir y profundizar sobre el tema, que es, en mi opinión, una de lo más importante que creo que puede surgir de esta de esta reunión, ¿no? Que quede el espíritu indagador y que vayan a fuentes, verifiquen, investiguen, indaguen sobre esta problemática. Hace más de 20 años que inicié en esta área del medio ambiente, se hablaba principalmente de los problemas ambientales y sobre todo de la eficiencia energética, de los combustibles llamados fósiles, etcétera, ¿no? Pero no, sí se hablaba obviamente del agua, etcétera. Ya estaba Chabelo diciendo ciérrale, imagínense desde hace cuánto. Y entonces, pero
Lo importante al que quiero resaltar es que en ese entonces lo que no veíamos es que el ciclo del agua se iba a romper, ¿no? O sea, en un análisis de masa, la masa no se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿no? Entonces, pues, si nuestro planeta tiene una porción de agua, pues esa agua pues sí, se iba a reciclar, iba a transformarse, se iba a evaporar, iba a llover, se iba a precipitar y así sucesivamente, pero no. Con el cambio climático esto no está pasando, ¿no? Entonces, con el cambio climático está dejando de llover, ¿no? En algunos lugares llueve más, en otros lugares está dejando de llover, está habiendo desertificación y como bien acaba de mencionar la doctora Fabiola, en nuestro país somos uno de los lugares donde no está lloviendo y en el centro de nuestro país tenemos un déficit muy importante de agua, ¿no? Aunque en el sureste hay zonas, en Chiapas, en Tabasco, hay un superávit y en el Pacífico el año pasado por los sistemas de tormentas, Otis y todo eso, hubo un superávit, pero estamos por cuestiones fortuitas, ¿no? Vamos a depender de estos eventos. Y estos eventos, pues son, por una parte, van a beneficiar a unas personas porque llueva en algunos lados, pero a otras personas les va a perjudicar, como vimos a la zona de Acapulco, ¿no? Entonces, el ciclo del agua se ha roto por efecto del cambio climático. Entonces, tenemos que seguir indagando, investigando sobre esta temática. Hasta aquí dejo mi comentario por ahora. Vamos a pasar ahora sí con el... ¿Podría la compañera que está ahí? Pasó el micrófono. ¿Allá una o dos? Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿la unidad Azcapotzalco ha estado desarrollando alguna solución respecto aquí en la zona? Y si es así, ¿cuáles han sido los proyectos o las tecnologías que están en desarrollo? Y también, ¿han considerado el desarrollo o instalación de baños secos aquí en la unidad? A mí me gustaría responder esta pregunta, ¿no? Y nosotros aquí en el Departamento de Energía hemos desarrollado una tecnología de tratamiento del agua basada en la oxidación química por la oxidación avanzada, ¿no? Y eso está desarrollado con nanotecnología a través de la fotocatálisis heterogénea. Eso reduce el costo del tratamiento notablemente, ¿no? Tenemos una planta piloto de 17 litros por minuto que ha sido probada y que también controla los contaminantes emergentes, ¿no? Porque la tecnología se basa en usar el segundo oxidante más fuerte que hay en la naturaleza, que es el radical OH, ¿no? Entonces, sí, en la UAM se han desarrollado tecnologías en ese sentido, ¿no? Esta tecnología han venido gente de la industria, ha venido gente de la Ciudad de México pidiendo que instalemos plantas para esto, ¿no? Y esto está asociado por resolver los problemas del agua residual, ¿no? ¿Quieres hacer un comentario? Bueno, acerca de la calidad del agua residual. ¿Qué es lo que observamos? ¿Qué es lo que conocemos a nuestros alrededores? Que los ríos están contaminados. Y entonces simplemente vemos, ¿verdad? Bueno, ya están más contaminados cada vez. ¿Y cuál es el punto de vista, qué punto de vista abordamos o tomamos en cuenta para solucionar ese problema? Normalmente se dice, sea aquí cerca de la Ciudad de México o en la provincia, ¿qué se dice? Pues hay que hacer una planta de tratamiento. Y esa planta de tratamiento, ¿dónde se hace? Se hace aguas abajo, ¿sí?
Entonces, pero nos olvidamos de que arriba se está aguas arriba se está contaminando, y entonces estamos siempre viendo ya hacer la solución, pero no vemos la prevención. Entonces, lo que a los nuevos ingenieros les corresponde ahora es pensar en la prevención. ¿Qué tenemos que hacer? Pues cuidar aguas arriba, ¿qué es lo que hacen las industrias? Desechan sus aguas al río y ya, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí los abogados igual. Políticas públicas que sean a largo plazo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que, como decía la doctora Fabiola, los municipios no tienen dinero, y si tienen, pues se les acaba muy pronto. Entonces, no, que los proyectos se sigan apoyando y que pues se apoye también a la industria para que hagan unas pequeñas plantas, y entonces el agua que desechen pues realmente cumpla con la norma, que es lo que pide, o sea, lo que pide la norma, que realmente en este momento, como se ha mencionado, los municipios pues no pueden hacer esa chamba porque no tienen recursos. Doctora. En términos de las acciones que se están haciendo, en mi grupo de trabajo estamos impulsando el rescate de una laguna, que es la Laguna La Piedad, ubicada en el municipio de Cuautitlán Izcalli. El objetivo del rescate de esta laguna es poder construir un sistema de humedales que descontamine la laguna y que además tenga beneficios económicos por la realización de actividades económicas a las cuales se puedan sumar la población en la zona, ¿no? Básicamente los ejidos. La única, me gustaría solamente estresar el hecho de que emprender acciones para atender las problemáticas en materia de agua no se deben de quedar solamente en el aspecto técnico o ambiental. Si sacamos estas problemáticas del territorio y no consideramos la parte cultural, la parte social, la parte económica, usualmente estos proyectos no van a ser exitosos, ¿no? Y son procesos de muy largo plazo. Querer resolver estos temas en un día, en un año, no va a ocurrir. En el territorio hay actores y hay que sumar esos actores y van a ser procesos de muchos años, ¿no? Entonces, tenemos que empezar ya, porque nos va a tomar algunos años poder crear las condiciones para llevar a cabo todas estas acciones. Sí. ¿Tienes alguna respuesta o quieres la siguiente? Okay. Sí, bueno, yo quería preguntar que si en sus propuestas se ha planteado concientizar o incentivar compostear las heces fecales, porque este método permite no contaminar y genera más de 60 kilos de abono por persona al año. Entonces, por ejemplo, en el caso de la UAM Azcapotzalco, digo, yo sé que es una universidad enorme con 15,000 personas en su comunidad, se podrían plantear este tipo de métodos, ¿no? Y bueno, no estoy diciendo como cosas al aire, se ha hecho en un evento masivo aquí en México, que es en la Fórmula 1. Entonces, no sé si se han planteado ese tipo de cosas para, en vez de contaminar, tratar y volver a utilizar esa agua, más bien no contaminarla y retribuir a la tierra los nutrientes que nos hemos pues comido de alguna manera, ¿no? ¿Alguien ha trabajado en ese tema que quiera hacer algún comentario? Bueno, mira, hacer eso implica separar los sólidos suspendidos totales, que es las heces fecales, de la corriente de agua, ¿no? Y generalmente la materia fecal tiene microorganismos que son de rango submicrónico. Entonces, separar eso es muy complicado, ¿no? Se requiere tener un tratamiento avanzado, o por lo menos un segundo tratamiento, un tratamiento secundario, ¿no? Entonces, eso es muy caro, ¿no? Y difícilmente se puede, por gravedad, por ejemplo, usar eso, ¿no?
Hay alguna tecnología que es la digestión anaerobia que no requiere sustancias químicas ni nada por el estilo, pero son procesos muy largos, ¿no? Habitualmente, para que esto ocurra y pueda generar energía y pueda generar residuos que tengan ese valor que usted menciona, pues duran como 20 días, ¿no? Entonces no es algo que sea muy factible hacerlo rápidamente, ¿no? Sí, perdón, bueno, nada más para complementar, bueno, evidentemente pues yo no soy experta, lo que conozco lo conozco pues por personas que lo han puesto a la práctica y por ejemplo una composta de heces fecales en la casa, lo que recomiendan es pues hacerlo como composta, como cualquier composta normal con desechos orgánicos, meterlo en un bote grande y una vez que se llene ese bote dejarlo afuera, obviamente hacerle hoyos y dejarlo al sol para que se mueran todos los patógenos y esa tierra se pueda utilizar para sembrar, pero bueno, evidentemente pues también está el tema de la cacafobia, ¿no? Que ese asco que le tenemos a las expresiones humanas y animales. Bueno, pero como usted comenta, es un proceso largo, ¿no? Habitualmente es un proceso de 20 días. Es decir, puede ser más, ¿no? Mire, por ejemplo, si usted levanta heces fecales de su mascota y la mete en un ciplo, una bolsa cerrada, la deja 20, 30 días y va a generar biogás, ¿no? O sea, así de simple, ¿no? Sin hacer nada, ¿no? Pero es un proceso largo, ¿no? Entonces esos procesos pues no son en este momento económicamente factibles para resolver el problema del agua para grandes comunidades, ¿no? Es decir, desde hace mucho tiempo se ha hablado de las heces de las vacas, etcétera, ¿no? Para hacer digestión anaerobia, pero el proceso es muy largo, o sea, no es económicamente factible, ¿no? Para resolver la necesidad de comunidades muy grandes, por ejemplo, la ciudad pequeña, la ciudad de Morelia, que tiene 950,000 habitantes, ¿no? Ahí no lo podría hacer, ¿no? No habría ni los espacios ni el tiempo que se requiere para atacar el problema y darle agua a la comunidad, ¿no? Si les parece, vamos con la última pregunta. Hace rato se mencionó dos temas de prevención, o bueno, al menos de reducción, que bueno, fue uno de reducir la densidad poblacional, pero también fue de no aumentar la mancha urbana y también reubicar la industria dentro de esa reducción de la mancha urbana, pero ambas, al menos desde mi lógica, veo que entran en conflicto, porque si se quiere reducir la densidad, entonces se tendría que distribuir la población en más sectores para evitar que el sistema de agua se sobrecargue. Pero al hacer eso, pues aumentamos la mancha urbana y sobre todo con la industria, al menos desde que pasó con lo del COVID, que muchas industrias tuvieron que cerrar porque estaban completamente con mano de obra, se vio una reducción del consumo de agua y ahí son dos temas, pero va con lo mismo. ¿En qué punto entra el derecho a las industrias con el agua y en dónde entra como el bien común, en donde el agua es más importante para la gente o para la industria? Y al menos si es más importante para la industria, pues bueno, sí, porque hay industria muy importante que no puede dejar de funcionar, como la luz, tratamientos de agua o incluso los de combustibles. Pero bajo su perspectiva, ¿qué es más importante? Entonces, ser más estrictos si es de reducir la densidad poblacional, entonces, ¿cómo? Y si es mejor nada más reducir la mancha urbana, entonces, ¿bajo qué premisa hacerlo? ¿Bajo algo cultural o legal? Gracias. ¿Alguien gusta responder? Una respuesta breve, por favor. La discusión tiene que ver con, la industria que ya está ubicada, en qué sitios está ubicada. Mucha de la industria que es intensiva en el consumo de agua está ubicada en zonas de alto estrés hídrico. Van a entrar tarde o temprano en conflicto en términos de los órdenes de prelación del agua. Todavía estamos a tiempo para poder repensar dónde relocalizarla y si es posible relocalizarla, ¿no? Como segunda estrategia, estas industrias que están ubicadas en estos sitios, si tuvieran
restricciones o una negativa para reubicarse, entonces tendrían que empezar a trabajar en crear las condiciones para hacer viable su operación. Tendrían que estar cosechando agua de lluvia, tendrían que estar tratando el agua residual, tendrían que estar invirtiendo en procesos más eficientes en términos del consumo de agua, ¿no? Porque finalmente existen procesos a lo mejor más costosos, pero que pueden tener consumos de agua muchísimo menos dispendiosos, ¿no? Entonces, en este sentido, en mi opinión, la industria que quisiera quedarse en aquellos sitios en donde hay alto estrés hídrico tendría que tener estos compromisos para crear las condiciones que le permitieran atender esta situación de escasez. En términos de la mancha urbana, más que reducirla, me parece que tenemos que hacer valer los ordenamientos territoriales. Si sabemos que hay zonas de suelo de conservación, si sabemos que hay zonas con alguna categoría de conservación, no podemos permitir ni darnos el lujo de regularizar asentamientos irregulares o de permitir que surjan asentamientos irregulares en estos sitios, porque en la medida en que estos asentamientos irregulares proliferen, vamos a tener una menor disponibilidad del agua, ¿no? Entonces tenemos que ser muy estrictos en estos aspectos, hacer valer los ordenamientos territoriales, en donde son zonas estratégicas para la recarga, zonas de suelo de conservación, áreas naturales protegidas, de ninguna manera permitir el desarrollo ni urbano ni industrial, ¿no? Hay que hacer valer estos aspectos. No sé si con eso logré responder tu pregunta. Una respuesta muy breve, doctor, por favor. Sí, de una manera muy breve. Bueno, desde mi punto de vista, para las ciudades, tanto independientemente del uso de suelo, tanto para industria, habitacional, etcétera, es importante que haya la supervisión y mantenimiento de la infraestructura, de las instalaciones hidráulicas y hidrosanitarias, que haya un conocimiento técnico a la mano, un conocimiento y haya tecnología. Muchas veces hemos encontrado que hay tecnología obsoleta y no se ha incorporado tecnología, sensores, por ejemplo, de apertura o cierre de llaves, no solo de lavamanos y eso, sino en las tuberías propias, ¿no? El conocimiento o la transferencia del conocimiento científico hacia la industria y hacia las personas o las unidades, digamos, habitacionales o los lugares donde viven una alta concentración de personas, la divulgación de conocimiento, que es esto que estamos haciendo ahora, la normativa, es decir, el respeto del uso del suelo, ordenamiento territorial, reordenamiento territorial, políticas de anticorrupción, es decir, que hayan penas más severas para quienes estén entrando en cuestiones de corrupción, en cuestiones del agua. Y bueno, para finalizar, les recomendaría investigar conocer un poco sobre el tema que hay en Uruguay, que pasó hace unos meses. Uruguay tiene está encima del tercer depósito de agua dulce del mundo, que comparte con Argentina y Brasil, y empezaron a beber agua salada que llegó del Río de la Plata y de un embalse que estaba prácticamente seco. El gobierno lo que hizo fue quitarle impuestos a dos amigos transnacionales conocidos, Danone y Coca-Cola, para que no se subiera tanto el costo del agua embotellada. Pero ellos sí tenían agua, Danone y Coca-Cola, y el organismo público no tenía agua. Y en el norte del Uruguay, ahí hay una empresa
que produce pulpa de celulosa para hacer muebles de una famosa, yo llegué a través de esa, de IKEA, y que fabrica muebles sustentables que vende la Unión Europea, y entonces ellos tienen un contrato a perpetuidad y que pagan la gran cantidad de cero. Muchas gracias, doctor. Con eso tenemos que cerrar ya la mesa. Es que ya estamos muy sobre tiempo, doctor. ¿Ya nos pasamos? La pregunta que hicieron de la relocalización, bueno, el agua ha hecho eso, ¿no? Miren, México es el país que más consume Coca-Cola, ¿no? Y la Ciudad de México no hay ninguna embotelladora. Y somos una cantidad muy grande, ¿no? ¿Saben dónde sale embotelladora? En Lerma. Todo, que es un monopolio que se llama FEMSA, y está en Lerma porque en Lerma sí hay agua, ¿no? Aquí en la Ciudad de México no hay ninguna embotelladora, ¿no? Aquí la última industria que consumía mucha agua fue Colgate-Palmolive, y se tuvo que salir, su fábrica de detergente la envió a Monterrey y su fábrica de jabones al estado de Guanajuato, y ahorita se está construyendo ahí la embajada norteamericana, ¿no? Pero antes hubo también cerveceras en esa misma zona y se fueron porque no hay agua, ¿no? Entonces el agua es un motor que va a obligar a modificar la composición de las ciudades, ¿no? Muchas gracias. Les pido un aplauso. Y les pido si nos pueden acompañar aquí abajo para que pueda bajar la pantalla, para que no se nos queden atrás. Y les vamos a poner directamente el código QR para que puedan escanearlo para el sorteo de premios que tenemos. Y bueno, les recordamos que a la par de este ciclo tenemos otro ciclo que estamos llevando a cabo los días martes a las 7 de la noche, en donde también pueden participar por el sorteo de premios. Así que bueno, aquí... ¡Ay, Dios! Ahí está. Ya, ahí está. Puedes seguir bajando. Ahí está el código QR para que por favor nos hagan el favor de escanearlo y de realizar su registro. Igual para todas las personas les estaremos avisando cuándo va a ser el sorteo y les mandaremos su constancia también a las personas que participen. Y pues muchas gracias a la UAM Azcapotzalco por recibirnos a lo largo de este ciclo de conferencias y a todas las personas que participaron. Nos vemos también por acá el 7 de marzo para el eclipse, que vamos a tener acá el evento por parte del eclipse. Anoten también esa fecha, 7 de marzo nos vemos por acá para la entrega gratuita de lentes solares, observación, charlas y actividades culturales. Así que nos vemos por acá y muchísimas gracias.